Dios les bendiga. Estamos transmitiendo este tiempo devocional con lo que hemos titulado Joyas de la Escritura. En la palabra de Dios encontramos textos que han marcado nuestra vida, que le han dado guía a nuestra vida. Encontramos pasajes que a lo largo de la historia han sido de mucha bendición para la mayoría de los cristianos, de los que hemos conocido la palabra de Dios, y aún para muchos que ocasionalmente han escuchado algún texto de ella, han sido muy significativos. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un versículo bastante conocido del capítulo más largo de la Biblia, que es el Salmo 119. Hay un versículo bastante conocido y con este versículo he titulado este devocional Guía tu vida con la palabra de Dios. Dice este versículo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Repito el texto: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muy conocido el versículo. Igual es uno de los versículos que mucho utilizamos con los niños, los ponemos a colorear paisajes o hacemos algún cuadro ahí para ponerles alguna lección. Pero este versículo nos invita a que nosotros guiemos nuestra vida con la palabra de nuestro Dios. Trae a memoria ahorita algún versículo que haya marcado tu vida, que le haya dado rumbo a tu vida, que te haya guiado para tomar alguna decisión importante, para que hayas hecho algún cambio importante en tu vida. Algún versículo que en algún momento difícil resultó de consuelo para ti, de aliento. La palabra de Dios nos fue dejada no como un manual o una guía. Dios nos la dejó como un libro de principios, de cosas que Él hace en nuestra vida, de cosas que Él pide en nuestra vida, de cosas que Él demanda, de cosas que Él quiere hacer en nuestra vida. En algunas otras ocasiones yo he dicho que Dios no nos da consejos en su palabra. Dios establece principios en su palabra. La diferencia entre uno y otro es que el consejo varía de acuerdo a las circunstancias, y en ti está si lo tomas o lo dejas o cómo lo aplicas. Pero cuando tomamos los principios de la palabra de Dios, estos son invariables. Estos, así como están escritos, el resultado que puedes esperar de ellos es así como Dios lo establece. El salmista dice en este verso: para mis pies tu palabra es una lámpara. Para nosotros ahora quizás este versículo pierde un poquito el sentido, porque nosotros vivimos en un mundo moderno donde con un switch encendemos una lámpara o podemos encender todo un salón. No era así para ellos. Ellos dependían de las lámparas de aceite en las noches para poder hacer todas sus labores. Dice el salmista: así como una lámpara es importante para hacer nuestros quehaceres en la noche, así es tu palabra en mi vida para hacer todo lo que tengo por delante. Unos versículos más adelante, el salmista toma algo muy parecido y dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Es por eso tan importante que nosotros meditemos en la palabra de Dios. Es por eso tan importante que nosotros leamos y aprendamos la palabra de Dios, que la escuchemos explicada, que vayamos a las reuniones, a los cultos, a los estudios, para que nosotros escuchemos la palabra de Dios, porque dice que la palabra de Dios alumbra. Hay cosas que a veces nos es difícil explicar o entender, pero cuando escuchamos la palabra de Dios, escuchamos algún versículo, algún texto, pareciera ser que algo sucede y algo cambia en nuestra vida. ¿Qué es lo que sucede? La palabra de Dios alumbra nuestra vida, nos hace entender los planes y los propósitos de Dios. Y dice este versículo segundo que leí, que no necesitamos nosotros ser muy sabios o muy entendidos, no necesitamos grandes cursos
o ser teólogos o ser asiduos lectores o estudiosos de la Biblia. Esto es bueno y algunos Dios los llama para hacerlo, para prepararse para algún ministerio en especial. Pero dice que alumbra y da entendimiento a los simples. Esto significa que no importa qué grado de escolaridad tengas, no importa cuánto tiempo tengas en la iglesia, en el camino de Dios, no importa si es la primera vez que escuchas la palabra de Dios, cuando tú te dispones a meditar en ella, cuando tú te dispones a buscar la voluntad de Dios en ella, que la vas a encontrar. Algunos hemos escuchado la voz de Dios y la guía de Dios, a veces en una predicación con algún texto. Algunos otros en algún tiempo devocional como hoy encontraron dirección a través de la palabra de Dios. Algunos, y aunque quizás para muchos no sea lo más recomendable, a veces han estado buscando dirección de Dios, una palabra de Dios, y con el simple hecho de abrirla y de leer un texto, Dios ha hablado a sus vidas. Dios quiere que esta su palabra sea para ti una lumbrera, una lámpara que te guíe en tu vida, en cualquier cosa que estés pasando, en cualquier cosa que tú esperes. Busca la palabra de Dios, léela, medita en ella y vas a encontrar el consejo de Dios, los principios de Dios, la guía de Dios que te va a decir cuál es su voluntad para ti. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su bendición y que, como otro salmo nos dice, para nosotros tengamos tanto deseo de buscar a Dios a través de su palabra, como el siervo busca las aguas en las montañas. Así sea nuestro deseo respecto a la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchas gracias porque nos dejaste, Señor, esta palabra con preciosas joyas, con versículos, Señor, que han marcado nuestra vida, con capítulos, Señor, con historias que, Padre, nos han manifestado tu voluntad y lo que tú esperas y deseas de nosotros. Señor, nos ponemos en tus manos en esta mañana y te pedimos en el nombre de Jesús que, Padre, podamos decir siempre como el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sea para nosotros la guía, Señor, sea para nosotros, Señor, como lo fue para el salmista también, Señor, en el Salmo 19, mucho más preciosa que el oro y más que oro afinado. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga.